¿Qué tiene que ver la almendra con el desarrollo de la tecnología? Esta semana, en Enred, desentrañamos esta particular relación que comienza con el fruto en el árbol y que finaliza después de ser consumido. Comenzamos el recorrido por la vida útil de la almendra en esta finca de la localidad sevillana de Lora del Río. Aquí se ha apostado por combinar las técnicas tradicionales de cultivo con las más modernas tecnologías. Nosotros hicimos la plantación con un GPS, todas las plantas están dispuestas perfectamente en línea, formando como raíles, es perfecto, y solo podemos encontrar un error de 2,5 centímetros. En el tema del riego tenemos 60 sensores de humedad, que tiene un sensor a 20 centímetros de profundidad y a 40. Entonces esos sensores van en un programa aparte, le ponemos un umbrales máximo y mínimo y nos sirve para que cuando el agua llegue a 40, parar el riego, para que ya no se percole y se pierda, sino saber perfectamente mantener la humedad entre 20 y 40, y uno nos dice que el agua está entrando y otro nos dice que el agua se está desperdiciando. Sobre estos campos también es posible avistar el vuelo de drones. Los robots del aire permiten conocer el estado del terreno y encontrar posibles anomalías. Cogemos imágenes de satélites cada 5 o 6 días, esas imágenes luego las pasamos por un programa de software, nos da como un mapa y nos pone en verde lo que está funcionando bien, es decir, aquellas partes de la finca que está haciendo bien la función clorofílica, que las plantas están bien, en amarillo las que tienen algún problema y en rojo las que tienen un problema grave. Si hay alguna zona que estuviera en amarillo o en rojo, pues ya podemos incluso hacer un vuelo ya específico, es decir, ya sacaríamos nuestro dron. Bueno, Julián, vamos a hacer un vuelo con el dron de la fija, la cámara multiespectral, que según el satélite tenemos ahí 2 hectáreas que tienen una incidencia, están en rojo, y vamos a ver con detalle qué pasa. Vámonos. En este caso, una ala fija con una cámara multiespectral, y esa cámara multiespectral nos haría fotos continuas y otra vez procesaríamos en un programa de software y ya veríamos con más detalle exactamente dónde está el problema. Tan buenos resultados está dando esta apuesta por la tecnología que la llegada de nuevas herramientas es incesante. Ahora estamos implantando un sistema que cada tractor y cada apero de la finca pues lleva su GPS y su conexión para saber exactamente lo que ha trabajado ese día, el gasoil que ha gastado ese día, te lo va mapeando, todo, o sea, ya se puede controlar todo. Ahora lo que vamos a ver, el sensor de diámetro de tronco, lo que va haciendo es medir el diámetro cada hora, lo graba y vamos viendo la evolución de ese crecimiento durante todo el año. En el momento que veamos que se para, hay un problema, si va para arriba, vamos bien. Y yo creo que al final, en un par de años, pues creo que la finca cogerá datos automáticamente de todo y prácticamente podrá ver lo que ha pasado el día anterior sin apenas hacer nada, ¿no? Andalucía produce más de 80.000 toneladas de cáscara de almendra al año. En este laboratorio de la Universidad de Córdoba han descubierto que estos desechos pueden ser reutilizados con un curioso fin. El proyecto consiste en buscar nuevas baterías más sostenibles que nos provean de energía a dispositivos como los teléfonos móviles, como el coche eléctrico, sin utilizar para la fabricación de esas baterías componentes tóxicos como son el níquel, como son el cobalto. En este proyecto hemos encontrado que podemos sustituir estos componentes por un elemento tan básico como es la cáscara de almendra, la cual se produce en gran cantidad en Andalucía y de la cual podemos tener un tipo de carbón fundamental para esta nueva tecnología de batería. Después de demostrar que se podían fabricar baterías con huesos de aceituna, estos investigadores han encontrado en la almendra un nuevo filón que les abre un amplio abanico de posibilidades. Obtenemos 3 tipos de beneficios con el uso de la cáscara de almendra. Sostenibilidad, aumento de la sostenibilidad en la batería, aumento de la autonomía y de la seguridad. Los estudios de simulación nos están señalando que podemos llegar a duplicar, incluso llegar hasta el 60% de aumento de la autonomía de la batería en el coche eléctrico. Son muy útil pues, para usarlo en bicicleta, para usarlo en drones, si lo haces unas baterías más pequeñas, para usarlo en vehículos eléctricos, en dispositivos electrónicos. La verdad que da mucha versatilidad. Pero, ¿cómo termina convirtiéndose la cáscara de almendra en una batería? Pues cuando nosotros tenemos esa cáscara de almendra, lo primero que tenemos que hacer es triturarlo. Y seguidamente lo que nosotros hacemos es transformar ese polvo que ya tenemos de la cáscara de almendra, pues un carbón activo, que lo que hacemos es mezclarlo con azufre a través de una síntesis por molienda y seguidamente preparar lo que sería el polo positivo de nuestra batería. Una vez que tenemos ese polo positivo, nos vamos a una caja donde se ensamblan las celdas, se hacen distintos tipos de baterías y una vez tenemos la batería ya se puede testear. Aunque la almendra se ha convertido en la última gran revelación, aquí se utilizan otros subproductos agrícolas para la fabricación de baterías.
nosotros también utilizamos otros residuos como son los huesos de aguacate y la cáscara también del pistacho. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es transformar también esos subproductos en otros tipos de carbones activos y testearlos en nuestras baterías. Aseguran los expertos que la almendra es rica en proteínas, vitamina E y grasas saludables. Y en Andalucía hemos descubierto que apoyada en la tecnología también puede ser beneficiosa para el medio ambiente.